Buenos días, estudiantes de cuarto año de Políticas Exteriores Comparadas. Hoy vamos a abordar en la parte de video, que es introductoria y explicativa también, de la unidad 4 del programa que corresponde a Colombia. Como hemos adoptado esta metodología, hay algunos aspectos teórico-metodológicos y de contenidos que van en el PowerPoint y otros aspectos que tienen que ver con información general y de conocimientos sobre el país que yo les transmito por estos videos. Comenzando entonces con el análisis de la política exterior de Colombia, tenemos que señalar que los estudios académicos de relaciones internacionales en ese país son muy tardíos. Recién a comienzo de la década de 1980, por impulso de un profesor austríaco, Gerard Draconia Cornat, Draconia, que ustedes van a ver bibliografía y se escribe Dreconja, pero se pronuncia Draconia. Bien, este profesor comienza la investigación y la docencia de relaciones internacionales y los estudios sobre Colombia en el año 1980, y por eso que se considera a este académico como el fundador de los estudios internacionales. Él inicia estos trabajos en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Lo interesante es que en los últimos 15 años, Colombia vivió una explosión de los estudios internacionales. Muchas universidades en Bogotá y en otras ciudades, como por ejemplo Cali, Barranquilla, comenzaron programas de licenciatura y de posgrado en relaciones internacionales. Así entonces, en la actualidad, Colombia, junto a Brasil, es el país de la región donde más investigación y publicaciones especializadas, además de libros, hay sobre política exterior y relaciones internacionales. Y este es un hecho muy paradójico porque, como verán en la clase vía PowerPoint, la política exterior y la diplomacia del Estado en Colombia están muy poco desarrolladas. De hecho, Colombia tiene una inserción política internacional que no está acorde a sus dimensiones geoeconómicas. Debería tener muchísimo más, dadas sus características como país y por población, por Producto Bruto, etc. Y tampoco esa baja inserción de su política exterior y de sus relaciones internacionales tampoco está acorde con la dimensión de los problemas internos que aquejan a ese país desde hace muchas décadas y que se han constituido en problemas internacionales ya desde los años de 1960 y 1970. Por ejemplo, la guerrilla, el narcotráfico y las migraciones son tres gravísimos problemas en los cuales de una u otra forma Colombia está o se ha transformado en el actor principal. Siendo un país de gran extensión, con costas en el Pacífico y en el Caribe, las élites colombianas y su clase dirigente siempre tuvieron una mirada atlántica, es decir, siempre miraron desde Colombia hacia la zona del Caribe, Estados Unidos y Europa. Los efectos de esta mirada ha sido que la región con costas en el Pacífico, que es muy extensa, está menos desarrollada, es más pobre que la región de los llanos centrales, donde están las principales ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, y también la región de costas del Pacífico es más pobre que la región caribeña, donde hay ciudades muy ricas como Barranquilla y Cartagena.
También la región del Pacífico es la que concentra una de las mayores poblaciones de raza negra, pero lo particular es que estas poblaciones también, con respecto a esta misma población, son más pobres que en el resto del país. Colombia ha vivido una historia de guerras civiles. Entre 1812 y 1886, Colombia vivió 9 guerras civiles de alcance nacional y además otras 14 guerras civiles de carácter regional. La Guerra Civil de 1899 derivó en la separación del departamento de Panamá en 1902, que es lo que da origen a la actual República de Panamá. Desde 1930, el país vivió confrontaciones entre diferentes facciones políticas, y desde 1948, luego del asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán, se produjo el Bogotazo, un movimiento civil armado que culminó con el golpe de Estado de Gustavo Rojas Pinilla, que va a comenzar en 1953. Desde 1960 hasta la actualidad, Colombia vive conflictos armados internos. Las fuerzas generadoras de violencia son las fuerzas armadas y policiales del Estado, el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares. Yo siempre les comento a los estudiantes lo interesante que es acompañar los estudios de relaciones internacionales con la literatura, porque además de servir la literatura como una fuente de cultura, de conocimiento y de dominio del idioma, sea la lengua que se lea, en Colombia, ustedes saben, hay grandes escritores y entre estos grandes escritores tiene un premio Nobel que es Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez escribió gran parte de su obra en la ciudad de Barranquilla. Lo interesante es que aquellos que han leído la obra, la principal novela, la novela más famosa que García Márquez tiene, que se llama Cien años de soledad, pero también algunos cuentos, como por ejemplo El coronel no tiene quien le escriba, tienen como personajes a coroneles y generales. Lo que hay que señalar es que estos coroneles y generales no son oficiales del ejército regular de Colombia, sino que son coroneles y generales de los movimientos guerrilleros y de los movimientos revolucionarios que han ocurrido, y por tanto estos, por ejemplo, estos personajes de García Márquez remiten a los grandes conflictos internos y a los grandes movimientos de la guerra civil. Colombia fue hasta la crisis del Medio Oriente, es decir, la crisis que vino luego de los problemas en Siria y los conflictos que vinculan a Siria con los conflictos internos de Irak y con Turquía. Hasta ese momento, Colombia era el segundo país del mundo por el número de refugiados y emigrados a consecuencia de la violencia. Colombia es un país muy rico. Es rico en recursos naturales y productos primarios: minería, carbón, petróleo, ganadería, agricultura, metales preciosos, piedras preciosas, café, frutas, flores, etc. En el año 2017, gracias a esa riqueza, Colombia desplazó a Argentina como el segundo país de importancia por el Producto Bruto Interno, detrás de Brasil. Es decir, que desde 2017 Argentina es el tercer país en términos de PBI de América del Sur.
En términos de política exterior, la principal característica es su permanente alineamiento con Estados Unidos, que como ustedes verán en el PowerPoint, viene desde la segunda década del siglo XX. Durante décadas, algunos diplomáticos colombianos críticos, señalaban que la política exterior de Colombia se formulaba en Washington, para poner en evidencia el nivel de alineamiento y de subordinación que los asuntos internacionales de Colombia, desde el punto de vista oficial, han tenido respecto de Washington. Después de finalizada la guerra de Colombia con Perú en 1933, los principales problemas vecinales de Colombia han sido con Venezuela y son anteriores a Chávez. Estos conflictos han estado motivados por las delimitaciones en el Golfo de Venezuela y en el lago de Maracaibo, vinculados con el control y la explotación del petróleo. Los problemas de límites con Venezuela no se han resuelto hasta el presente. En 2018, un informe de la Organización Mundial de las Migraciones de Naciones Unidas estableció que cerca de 1 millón de colombianos vivían en Venezuela. Si bien los factores que dieron origen a los grupos guerrilleros, que como ustedes verán son 4, y a pesar de que esos factores son varios y que según los historiadores le han dado distintas interpretaciones a las causas que derivaron en estos movimientos, nosotros deberíamos tener en cuenta la siguiente. Históricamente, Colombia ha sido un país muy violento, donde las cuestiones políticas se han dirimido con asesinatos y violaciones, sublevaciones, conflictos y ataques sobre las poblaciones civiles, en fin. La concentración de la tierra y la riqueza han dado por resultado regímenes políticos muy poco democráticos. El último ciclo de violencia comenzó luego del asesinato de Eliezer Gaitán, candidato a la presidencia que representaba a los sectores populares y de izquierda, y este hecho ocurrió en 1948. Históricamente, y hasta 1990, los dos principales partidos políticos se alternaban en el poder a partir de un acuerdo que determinaba que el ministro de Relaciones Exteriores de un partido político en el siguiente periodo pasaba a ser el presidente, el candidato y el presidente de la República. Los grandes estancieros han mantenido subordinados a los campesinos, utilizando para ello las fuerzas de paramilitares. El problema del narcotráfico y su importancia en las relaciones con Estados Unidos no son solo por el problema del consumo de drogas, a pesar de que en Estados Unidos se calcula que son aproximadamente más de 20 millones los consumidores norteamericanos de cocaína, sino que adicionalmente está el problema del control financiero de los recursos que en efectivo provee el tráfico de drogas. Para tener una idea, a nivel mundial, el narcotráfico mueve 650.000 millones de dólares, de los cuales el 44% se queda en Estados Unidos y el 32% se queda en Europa. El dinero de la droga equivale a más de 2 veces el PBI de la Argentina. Es decir, que la droga en el mundo mueve más de 2 veces toda la riqueza que se genera en Argentina en un año. Se estima que si ese dinero dejara de fluir,
esto produciría la bancarrota de la economía global. Como decía, Estados Unidos tiene algo poco más de 20 millones de consumidores de cocaína. Y en Estados Unidos el consumo de droga en general asciende a unos 150.000 millones de dólares por año. De ese poco dinero que regresa a Colombia, hay que considerar que el narcotráfico le deja a el movimiento financiero del mercado dentro del país, es decir, lo que a Colombia le deja la exportación de cocaína, le deja la cifra de 15.000 millones de dólares por año. Obviamente, buena parte de esta riqueza que se queda en el extranjero está en los circuitos financieros, bancarios de Estados Unidos y de Europa Occidental. Entonces, con esto completamos una mirada sobre este país tan rico y tan paradójico al mismo tiempo. Entonces, con el PowerPoint nosotros vamos a tener una visión ya más amplia, que será además complementada por los seguimientos bibliográficos y el análisis de textos y de comentarios que hará el profesor Mastro Pierro.